1469. Por eso. En la otra página. Por eso, 70. Sí. Ahí. ¿Qué dice el 70? Dice, cuando 50 gramos, se van a repetir muchos, ahí está, Nico, no sé si vienen en el auto, se conectó. Hola Nico, ¿qué tal? Estamos haciendo el 70 de estequiometría química. Bueno, me da una masa de 50 gramos de un elemento alcalino. Con oxígeno se obtiene una masa de óxido de 67,4 gramos. Tengo que sacar la masa equivalente. Bueno, acuérdense que el óxido está compuesto por el metal y el oxígeno. Entonces, si yo le resto la masa del óxido a la masa del metal, me queda la masa de oxígeno. Así que voy a tener masa de oxígeno, son los 67,4 gramos del óxido, menos los 50 gramos del metal. Esa es la masa de oxígeno. Daría 17,4. ¿De acuerdo? 17,4 gramos de oxígeno. Sí. Así que decíamos, para sacar la masa equivalente, 50 gramos de metal contiene 17,4 gramos de oxígeno. Peso equivalente del oxígeno. 16 dividido 2, acuérdense que era el peso atómico dividido el número de oxidación. 8 gramos de oxígeno y ahí sacamos la masa equivalente del metal. Sería 8 por 50 dividido 17,4. 22,9. 23 gramos, redondeando. 23 gramos es la masa equivalente. Ahí estaría. El 71. Dice el 71. Calcule la masa de óxido de magnesio que se obtendrá por descomposición térmica de una muestra de giobertita, cuya riqueza de carbonato de magnesio es 95%. Entonces tenemos que saber cuál era el carbonato de magnesio. Eso es lo importante. ¿Cuál era el carbonato de magnesio? 71. Este es el carbonato de magnesio. Che, ay, Dios, ves que me está rompiendo. Por todas las teclas. Todo el teclado. Todo un mandío de sangre. Se descompone en óxido de magnesio más dióxido de carbono. Eso se descompone por calor, el carbonato de magnesio. Bueno, entonces me dice que la giobertita tiene una pureza del 95%. Pureza 95%. ¿Qué otra cosa me da como dato? ¿A qué tengo que calcular? A todo esto. 250 gramos de giobertita. O sea que acá me está dando la masa, me da la masa y la pureza. Primer caso. Masa y pureza. ¿Y qué tengo que calcular? La masa del óxido de magnesio. Bien. Bueno, primer caso de pureza. ¿Se acuerda cómo era? 250 gramos, el 100%, 95%, eso para sacar siempre, cuando el primer caso era, cuando me daba la masa y la pureza. Entonces decimos, 250 gramos corresponde al 100% de giobertita. Como yo tengo el 95%, ahí me da la masa de carbonato de magnesio. Así saca la masa de carbonato de magnesio. 237,5. Esto sí es carbonato de magnesio. Esto es esto. 95 por 200 dividido 100. ¿Está bien? Bien. Bueno.
Entonces, ahora, lo de arriba ya está copiado. Entonces decimos, de acuerdo a la reacción, vamos a hacer que un mol de carbonato de magnesio se obtiene un mol de óxido de magnesio. Bien, sumen 24 más 12 más 48. Estoy sacando el peso molecular del carbonato de magnesio. 84. Quiere decir que 84 gramos de carbonato de magnesio serían 24 más 16. 40. 40 gramos de óxido de magnesio. Yo tengo 237,5 gramos de carbonato de magnesio y ahí me da la masa de óxido de magnesio. 113,09. 113,09 gramos de óxido de magnesio. ¿Se entendió? Me lo dicta el 72. ¿Quién? El que sea. A ver quién me lo lee. Dice, calcula la masa esclerovertida cuya receta en carbonato de magnesio es del 93,8% de térmicas y polímeros de dióxido de carbono. O sea, un volumen de dióxido de 5 litros, ¿cierto? Sí. Dice, a 12 grados centígrados, 743 torres. 743. 43. Bueno. Segundo caso de pureza. Primer caso de pureza, masa y pureza. Segundo caso, me da la pureza y tengo que sacar la masa. Otra, hacemos la misma reacción. Ya la sabemos la reacción. Magnesio con carbonato, me va el óxido de magnesio más el dióxido. ¿Sí? Cuando a mí, ¿se acuerdan que cuando a mí me daba volumen, temperatura y presión, teníamos que aplicar la ley general de los gases, teníamos que sacar el número de moles? Entonces, el número de moles, ¿cómo sacaba? Acuérdense que era esta la formulita. El número de moles es igual a P por B, R por T. Bueno, el volumen en litros, este le tengo que sumar 273 para pasar los grados Kelvin, y esto lo tengo que dividir 760 torres, para que me quede en atmósfera. Entonces ahí tengo la presión en atmósfera. Eso fue 0,97. 0,97 atmósfera. Bien, entonces vamos a sacar el número de moles. Decimos, presión 0,97 atmósfera. Volumen 5 litros. R era 0,082. Atmósfera, litros, mol, grados Kelvin. Y la temperatura sería 285 grados Kelvin. 285 grados Kelvin. Este con este, atmósfera, litros, litros. Y eso me da moles. Ya les explico. Sí, aguanto. ¿Cuánto? 0,97 por 5. Acuérdense que abajo pónganle paréntesis. Sí o sí. 0,082 por 285. Y eso me da los moles de dióxido. 0,20 moles. No hay ni espacio acá. Bueno, entonces decimos, vamos a la reacción. Un mol de dióxido se obtiene, proviene de un mol de carbonato, ¿no es cierto? Entonces, acá ponemos un mol de dióxido
proviene de 1 mol de carbonato. 1 mol de dióxido, acuérdense que recién habíamos sacado el carbonato, que era 84 gramos, lo que el peso molecular. Por lo tanto, ¿cuánto tengo? 0,20 moles de dióxido, 0,20 moles de dióxido, y ahí me da la masa de carbonato. 0,20 por 84. 16,8 gramos de carbonato de magnesio. Pero como estamos hablando del segundo caso de pureza, decimos 16,8 gramos de carbonato de magnesio corresponde a la pureza, sería 93,8%. Para el 100%, X, y ahí saco la masa de carbonato. Era la incógnita acá, masa de carbonato de magnesio. 17,9. 17,9 gramos de carbonato de magnesio. ¿Se entendió? Sí. Bueno, este es el segundo caso de pureza. Bien. ¿Qué dice? No, sí. Acá no lo Bueno. se puede multiplicar. 73. ¿Cuál es la pureza? Tercer caso de pureza. ¿Cuál es la pureza de una muestra cuya masa es 225 gramos de carbonato de calcio y al calcinarse dejó un residuo de una masa de óxido de calcio de crómico? Bueno, hacemos la famosa reacción. Carbonato de calcio. Al calcinarse, al calentarse, me queda el óxido de calcio más el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, sí. Siempre en el tercer caso, ¿qué poníamos nosotros? Siempre en el tercer caso. El 3 romano. La masa de, ya sea del metal o del compuesto que queremos sacarle la pureza, siempre es el 100%. Como queremos sacarle la pureza al carbonato de calcio, esta masa, 225 gramos de carbonato de calcio, corresponde al 100% de pureza. Siempre en el tercer caso hacemos eso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a sacar para esto qué masa de carbonato de calcio. Bueno, vamos a sacar el peso molecular del carbonato de calcio. 40 más 12 más 48. 100. Quiere decir que tengo 100 gramos de carbonato de calcio. Se compone en 40 más 6, 56. 56 gramos para 120 gramos. ¿Qué masa de carbonato de calcio tengo? 214,2 gramos de carbonato de calcio. Bueno, y ahí lo ponemos, 214,2 gramos de carbonato de calcio. Y ahí me va a dar la pureza del carbonato. Ahí 95,2. 95,2% es la pureza del carbono. ¿Se entendió? Bien. El 74 dice, cuando se descompone por acción de calor, el nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Eso tienen que acordar. ¿Cuál es el nitrato de potasio? ¿En qué se descompone?
en nitrito de potasio más oxígeno. Calcule la masa de nitrato de potasio cuya pureza Óxido de es del 80%, sabiendo que tengo un número de moles de oxígeno de 0,1. manganeso. Bien. Entonces, Monóxido. hay que balancear primero. Acuérdense que siempre que tenía un número impar, lo multiplicaba por 2 para transformarlo en par, ¿se acuerdan? Entonces a esto, como es impar, lo voy a tener que multiplicar por 2. Entonces acá va a ir un 2, porque tengo 2 potasios, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 6. Ya me queda todo balanceado. Entonces digo, un mol de oxígeno se obtiene 2 moles de nitrato de potasio. Esto lo dejo en moles porque tengo moles. Entonces digo, un mol de oxígeno, 2 por 39 más 14 más 48. 39 más 14 más 48. 101. Pero 3, ya se acaba. Quiere decir que Porque si no cambia la masa de nitrato va a ser 202 gramos de nitrato de potasio para un mol. Como tengo 0,1 mol, se corre a quedar 20,2 gramos de nitrato de potasio. Como este es el segundo caso, entonces decimos el 80% corresponde al 20,2 gramos. De audio. El 100%. Y ahí me va a dar la masa de nitrato de potasio. Dióxido. 25,25. Sí, dióxido. 25,25 gramos de nitrato de potasio. De Ahí se sale. bioro. Bien, por error de impresión hay 75, 76. Algunos cuadernillos tienen 75, otros cuadernillos 76. Me lo dicta, ya que está. ¿Qué dice? Ponen en condiciones de reaccionar 22 gramos de carbonato de magnesio. Ponemos, acuérdense que el carbonato es este. Tengo una masa de 22 gramos. Sí. Y 35 gramos de ácido nítrico para nitrato de magnesio. ¿Ácido nítrico cuánto? 35. 35 gramos. Para dar nitrato de magnesio. Entonces, Carbono y agua. Calcule el volumen de dióxido de carbono formado si se refiere a 2,5 atmósferas. a una presión de 2,5 atmósferas. 58 grados centígrados. ¿Cuánto? 57 grados centígrados. Y tengo que sacar el volumen, ¿no es cierto? De dióxido de carbono. Como siempre digo acá, lo más importante es la reacción. Veamos, estoy grabando por las dudas. Sí. Entonces, decimos, reacciona No, ya resuelto. carbonato de magnesio más ácido nítrico. Esto se llama reacción de doble sustitución. ¿Qué quiere decir? Que este magnesio va a desplazar a este hidrógeno y este hidrógeno se va a venir con el carbonato. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Magnesio nitrato, que tiene un 2, porque acuérdense que el magnesio es 2 y el nitrato, como tiene uno solo de este es menos 1, este más 2, los cruzo y me queda, ese se llama nitrato de magnesio. Nitrato
vayan marcando las reacciones que tienen que ir estudiándose. Esta es una reacción que quiere estudiar. No es una sal. O sea, no es una formación de sal, es una reacción. ¿Puedo enchufar mi celular? A ver, Permiso, sí. pero que está grabando. Ya, Sí. ya termino. Bien. Este me va a quedar el ácido carbónico. Lo he enchufado ya, pues. Ah, bueno. Pero el ácido carbónico yo lo puedo descomponer en dióxido de carbono más agua. Por eso me está pidiendo el volumen de dióxido. O sea que siempre que me dé ácido carbónico yo lo descompongo en dióxido de carbono más agua. Entonces, vamos a ver, hay que balancearlo esto. Yo tengo 2 nitratos, 2 nitratos, 2 nitratos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, un magnesio, un carbono y tengo 3, 2 y 1, 3, me queda todo balanceado. Bien, ¿qué pasa acá? Me da qué, el dato del qué. ¿Qué pasaba cuando me daban los datos de qué? ¿De qué me están dando los datos? ¿De quién? De los reactivos. La masa de los dos reactivos. Entonces, ¿qué tengo que sacar? Reactivo limitante y cuál es reactivo en exceso. Entonces, hay uno que es limitante, que es el que vamos a trabajar, y el otro que es en exceso. Entonces, vamos a hacer primero la reacción, cuál es limitante y cuál es exceso. Entonces decimos, un mol de carbonato de magnesio reacciona con 2 moles de ácido nítrico. Como son masas, lo tengo que pasar a masa. Entonces, este creo que lo habíamos sacado, creo que ha dado 84, o volvamos a sacarlo, 24 más 12 más 48. Creo que ha dado 84, creo. Sí. Bueno, 84 gramos. Y acá tienen que poner 63 por 2, porque el peso molecular del ácido nítrico es 63. 126. Me queda 126 gramos. Porque también la flechita. Como para guiarte. Bien. Yo siempre uso el más chico. Puede que dé o no puede, siempre uso el más chico. El más chico es el carbonato de magnesio, entonces pongo 22 gramos. ¿Cuánto necesito de ácido nítrico? 22 por 126 dividido 84. 33. Da. ¿Por qué? Porque tengo 35, entonces ahí está correcto. Entonces me queda 33 gramos de ácido nítrico. Por lo tanto, este es reactivo en exceso. Entonces vamos a trabajar con este, que es el reactivo limitante, que es el que yo trabajo. Entonces ahora vamos con el dióxido. Tenemos un mol de carbonato de magnesio, obtengo un mol de dióxido. Quiere decir que 84 gramos de carbonato de magnesio, obtengo un mol de dióxido. Entonces, ¿cuánto tengo? 22 gramos. 22 gramos. ¿Cuántos moles de dióxido necesito? 22 dividido 84. 0,26. 0,26 moles de dióxido. Como me da presión, acá le sumo 273 para que me queden grados Kelvin. Con esto vamos a sacar el volumen. El volumen. ¿Cuánto de esto? 330.
Entonces digo que el volumen era igual al número de moles de dióxido por R por T sobre P. Entonces, el volumen de dióxido de carbono va a ser, número de moles 0,26 moles. Por R 0,082 atmósfera, litros, mol, grados Kelvin. 330. Dividido la presión, que era 2,5 atmósferas. Atmósfera, mol, grados Kelvin, y me da el volumen del dióxido en litros. Da ahí la respuesta de 80. Está. ¿Se entendió? Muy bien. 76 y 77. Bueno. Este es 76, para usted 76, 77, ¿no es cierto? ¿Buenas? Sí, decirle que sí. Sí. No hay problema. Bien. ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio será necesario para semineutralizar 200 gramos de ácido sulfúrico? Hidróxido de potasio más ácido sulfúrico. Sal básica no puede ser. Sal básica no puede ser porque tiene un solo oxidrilo. Acuérdense que pues, nosotros formamos sal básica cuando el hidróxido tiene más de un oxidrilo, 2, 3 oxidrilos. Entonces básica no puede ser. En cambio ácida sí, porque tiene 2 hidrógenos. Entonces vamos a sacar como vamos a sacar un solo hidrógeno. Entonces me va a quedar el potasio, que tiene carga más 1, y acá al sacarle un solo hidrógeno, el sulfato ácido me va a quedar con menos 1, porque le saco de los dos le saco uno solo. Y ahí se forma la sal ácida. Este se llama sulfato ácido de potasio. Ese es semineutralizado, más agua. Entonces ahí vamos a ver qué cantidad de hidrógeno y todo eso. Tenemos un potasio, un oxígeno, un oxígeno. SO4, tengo 2 hidrógenos, tengo 2 más 1, 3, 1 más 2, 3. Está todo balanceado. Entonces, ¿qué me da? 200 gramos de ácido sulfúrico. Y tengo que sacar la masa. Bueno, decimos un mol de ácido sulfúrico reacciona con un mol de hidróxido de potasio. El ácido sulfúrico pesa 98 gramos, peso molecular. Y este va a ser 40 más 16, 56 gramos de hidróxido de potasio. Para 200 gramos de ácido sulfúrico, y ahí saco la masa de hidróxido de potasio. Es muy fácil, solamente las reacciones del problema. Siempre digo lo mismo. 114,28. 114. Y ahí estaría el 76/77. (77/78). Se hacen... no. ¿Cuál es la masa de sulfato de sodio? Cuya pureza es de 83,4%. Se podrán a partir de una masa de sulfato de sodio de 200 gramos
200 gramos de sulfato de sodio, cuya pureza es 94, pureza es 94,5%. Bien. Entonces, acá se dice, como estamos hablando de la misma sustancia, la misma sal, estamos los dos sulfatos de sodio, entonces decimos que la masa 1 por la pureza 1 es igual a la masa 2 por la pureza 2. Masa 1, eso cuando hablamos de la misma sal. Estamos hablando de las dos que son sulfatos de sodio. La diferencia es que tienen distinta pureza. Entonces siempre se dice que la masa 1 de la sal, cuya pureza 1 es igual a la masa 2 por la pureza 2. Acá me está pidiendo la masa 1, la masa esta. Entonces, masa 1, cuya pureza es 83,4%, es igual a la masa 2, 200 gramos, por 94,5%. Por lo tanto, la masa del sulfato de sodio va a ser haciendo por 94,5% dividido la pureza, que es 83,4%. Por ciento con por ciento se va y ahí me da la masa que tiene que tener. 226. Hay algunos ahí. Sí, eso, no. 226. Acuérdense esa fórmula. Masa 1 por pureza 1 igual a masa 2 por pureza 2. Eso cuando estamos hablando del mismo compuesto, pues los dos son sulfatos. Se está porque qué bonito que es. Nada, le va a sonreír porque la familia le digo, pero y no quiere, le digo, no, vamos a hacer una cámara. Está re dura. Oye, pero ¿cuánto vas a lavar mucho? ¿Cuánto vamos a ir a ver? Barbie? A ver qué Barbie. Fue como la Charlotte que me hicieron. Bien. Bueno, tenemos. Me da el volumen de hidrógeno, el volumen de nitrógeno a la presión de 2 atmósferas y temperatura de 30. Para que formen amoníacos. Tienen que acordarse la formación de amoníaco. Era nitrógeno más hidrógeno se forma el amoníaco. Como tiene un 3, acá le ponemos un 2 para balancear. 2 nitrógeno, 2 por 3, 6, y ahí quedaría balanceado. ¿Qué pasa? Le da los dos reactivos. Hay uno limitante y el otro en exceso. Entonces decimos, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Entonces, si ahí me da volumen, ¿sí? Presión. Yo puedo sacar, y temperatura, yo puedo sacar el número de moles. ¿Cuánto tengo? El número de moles de hidrógeno. Era la presión por el volumen, R por T. Bueno, acá le sumamos 273. 300 te da. Sí. Bueno, entonces tenemos, para el primero tenemos presión 2 atmósferas. Volumen de hidrógeno 20 litros. 5 y 7. Dividido 0,082 atmósferas litros por 303. No, porque está en un... Ahí voy. Bueno, después número de moles de hidrógeno, nitrógeno.
También 2 atmósferas, pero acá tenemos 30 litros. Atmósfera por 303 grados Kelvin. Voy a buscarlo. Bien. Me tienen que sacar cuántos moles tengo de cada uno. 1,60. No. ¿Cuánto vos le diste del tiempo? Sí. Nosotros tenemos que hacer así, como sale el carro. Acá sale uno, por eso ¿Cómo son? Sale así, más 5 y más 7. No, tiene 4, 1, 3, 5 y 7. Usted tiene que usar el de 5 nada más. Claro. Tiene que poner cloro 2, oxígeno 5. Uy. 2,41. Bien. Entonces, volvemos a lo que tenemos ahí. Decíamos que teníamos un mol de hidrógeno reacciona con 3 moles, un mol de nitrógeno, un mol de nitrógeno, y de los dos siempre busco, no siempre, yo siempre elijo el más chiquito, a ver si para 1,60 moles de hidrógeno, ¿cuántos moles de nitrógeno necesito? No, esto 2 por 1, 2, y acá tengo 2 por 2, 4. Claro, es que da la casualidad que es 2, pero no siempre, puede ir un 4 también. ¿Ah? 0 más 50. Bien, acá. 0,53. ¿Lo multiplicaste esto por esto o este por esto? Bien, No, pero bien. pero me pide la masa en exceso. Primero vamos a sacar el número de mol en exceso. Número de mol. Tenemos número de mol en exceso. Yo tenía ¿cuánto de nitrógeno? 2,41 de nitrógeno, y a este le vamos a restar 0,53 mol de nitrógeno. Y esto es lo que me sobra, los números mol en exceso de nitrógeno. 1,88 moles. Pero no me pide moles, me pide masa. Masa era igual al número de moles por el peso molecular. Entonces me queda 1,88 mol y el peso molecular es 28. Porque es el nitrógeno, parece que esta es masa de nitrógeno. Entonces la masa de nitrógeno, 52 gramos de nitrógeno. Eso es lo que me sobra. Ahí está. Bueno, calcule en el problema anterior la masa de amoníaco obtenida si la reacción se cumplió con un rendimiento. Bien. Lo que sí me tienen que decir en este, ¿cuál era el reactivo limitante y cuántos eran los moles del reactivo limitante? Porque es la misma reacción de la anterior, que era esta. Yo sé que el reactivo limitante era el hidrógeno. Reactivo limitante, ya lo hemos sacado en el punto. ¿Cuánto me dio el número de moles con la ecuación general de los gases? Ese es mi número de moles de hidrógeno.
Pero si te queda 1,60 moles, porque este de hidrógeno. Entonces digo, 3 moles de hidrógeno, 2 moles de amoníaco. Entonces digo, 3 moles hipobromoso. de hidrógeno sería 17 por 34 gramos de amoníaco. Para 1,60 de ahí vamos a sacar los gramos de amoníaco. 18,1 De gramos. Bien, esto 18,1 gramos de amoníaco corresponde al 100% de rendimiento. El 95, y ahí saco la masa de amoníaco. Eh, 17 a 19. 17,20 gramos de amoníaco. Ahí estaría. Es el. Una masa de trióxido de azufre igual a 120 gramos. Se obtuvieron un número de moles de ácido sulfúrico. 1,2 moles. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? ¿De acuerdo? Entonces decimos, primero tenemos que hacer el trióxido más el agua, me forma el ácido sulfúrico. Entonces, yo sé que un mol Se puede simplificar. ¿de acuerdo? Con un mol de trióxido tengo eso. Esto vamos a pasar el peso molecular, que sería 120. Perdón, peso molecular sería 48 más 32. 80 gramos de trióxido de azufre. 80 gramos de trióxido de azufre. Obtengo un mol. Para 120 gramos, vamos a sacar los moles. Esto es lo que en teoría tendría que obtener. Teoría. 1,5 moles. Manganeso. De ácido sulfúrico. Quiere decir que si yo hubiera obtenido 1,5 moles, corresponde al 100% de rendimiento, pero obtuve en la realidad 1,2 moles de ácido. Y ahí me daría el rendimiento de la reacción. 80% es el rendimiento de la reacción. ¿Se entendió? Bien. Ya estuvo, chicos. Dice 81. El sulfato de calcio por calcinación, sulfato de calcio, por calcinación, se descompone en óxido de calcio más, entonces no es sulfato, es sulfito de calcio. No se unió de ancho. Es el sulfito, si no nos va a dar el la. Entonces ahí no pongan SO4, pongan SO3. Acá, claro, póngale, no es, claro, póngale ahí, póngale un 3, en vez de un 4, un 3.
Sí, va a ser más suave. Más suave. Si una muestra de 161 gramos de esto Va a quemar, va a quedar. obtengo 45 gramos, calcule la pureza. Hay que calcular tercer caso de pureza. ¿Se acuerda cuando sacamos la pureza? El dato de la masa, que era este 161 gramos, correspondía al 100% de pureza. ¿Sí? Siempre corresponde al 100%. Vamos a ver para 45 cuándo se nos para. Entonces decimos, un mol de óxido de calcio viene de un mol de sulfito de calcio. Acá tenemos 40, 56 gramos. 40, pongan 40 más 32 más 48. Quiere decir que acá tengo 120 gramos para 45. Y ahí saco la manzana. 85,71 gramos de sulfito de calcio. Entonces acá ponemos 85,71 gramos de sulfito de calcio. Y ahí me da el porcentaje de pureza del chicle. ¿Vale? 59,90. ¿Nada? Ah, 53 a 59. Nada. A ver, vean. 96. ¿Cuál tiene que dar el... Sí, acá. Pero los chicos le doy distinta que ya le digo. 96,42. Ah, el cobo. Ajá, está ahí el cambio. Ah, ya. Sería 45 por 120 dividido 56. Ahí, ajá. 96,41. Gracias. 96, Ahí diciendo el porcentaje. ¿Ah? Acá. Ya, si querés, yo te digo. 59,90. 59, Pero ya decía, 59,90. ahora sí. 96,43. Sí que no. Ahí está. Esa es la pureza ahí. Nitrito de amonio. Nitrito de amonio. Se descompone ¿Qué te importa? Ah, en nitrógeno y agua. ¿Ah? Lo estoy cargando. no sé, ¿Ah? no sé. Dice, por ejemplo, si se descompone 90 gramos de dicha sal, tengo 90 gramos y me da la pureza, 85% de pureza. Calcular el volumen de nitrógeno, eso es lo que quiero calcular, a una presión de 0,75 atmósferas y una temperatura de 37 grados centígrados. Bien, primer caso de pureza. Primer caso de pureza. Entonces decimos, estoy grabando, sí. Para 90 gramos de nitrito de amonio, a ver si está balanceado. Bueno, vamos a ver si está balanceado.
2 nitrógenos acá. Me falta un 2. Ahí está. Para 90 gramos de nitrito de amonio, corresponde al 100% de pureza. Para 85% de pureza, ahí saco la masa de nitrito de amonio. ¿Cuánto da? 85 por 90 dividido 100. 76,5. Bueno, ahora vamos con el nitrógeno. Hicimos 1 mol de nitrito de amonio. Profe, dejo el mate acá. Bueno, 1 mol de nitrógeno. Esto vamos a sacar el peso molecular. 28 más 32 más 4. 28 más 32 más 4. 64. 64 gramos de nitrito de amonio. Un mol de nitrógeno. Yo tengo 76,5 gramos de nitrito de amonio. Y ahí saco los moles de nitrógeno. 76,5 dividido 64. 1,19. 1,19 moles de nitrógeno. Bueno, para sacar el volumen de nitrógeno era el número de moles por R por T sobre P. ¿Cuánto da 37 más 2,73? 310. 310. Entonces acá van a sacar 1,19 moles por 0,082 atmósferas litros mol por 310. Todo dividido la presión, que es 0,75. Atmósfera, mol. 40,33. 40,33 litros de nitrógeno. ¿Es correcto? Sí. Bien. Eso sería. Una muestra de 994 miligramos de latón, cobre más zinc. Se trata con suficiente ácido clorhídrico. Y se recogen 141,8 mililitros de hidrógeno medido a 20 grados y 650 milímetros de mercurio. Porcentaje de zinc. El ácido clorhídrico, ¿a quién atacaba? Se lo expliqué. Tiene una relación de cobre y zinc. ¿A quién atacaba el ácido clorhídrico? Digo, el ácido sulfúrico. Al zinc. Al cobre no lo ataca. ¿Se acuerda que yo le dije? ¿A quién atacaba el ácido clorhídrico? Al zinc, al aluminio y al hierro. Al zinc, aluminio y hierro. Al cobre no lo ataca. Eso es cobrado. No lo ataca. El cobre sale disparando. Sale, dice que lo ataque a este. ¿Se entendió? Sí, ataca al zinc, al aluminio y al hierro, nada más. Al cobre no lo ataca. Entonces, y hierro. Bueno, por lo tanto, yo tengo el ácido clorhídrico, este es el 83-84. Sí. Ácido clorhídrico va a reaccionar con el zinc. Y eso me queda el cloruro de zinc más hidrógeno. Se desprende hidrógeno. Entonces acá tenemos 2 de estos y ya está bien. Entonces, yo tengo una masa en la muestra. Masa de muestra. 994 miligramos. Bien, que pasado a gramos, 1000 miligramos es 1 gramo, me va a quedar
0,994 gramos. Bien. Dice que obtengo un volumen de hidrógeno de 141,8 mililitros. Que pasado a litro, 1000 mililitros, es un litro. Me queda 0,1418 litros de hidrógeno. Temperatura 20 grados centígrados más 273, me queda 293 grados Kelvin. Presión 650 milímetros de mercurio, lo divido 760, porque tiene que estar en la atmósfera. ¿Cuánto queda? 0,75. Entonces, cuando tengo volumen, temperatura y presión, ¿qué tengo que sacar? Número de moles. Sacamos número de moles de hidrógeno. Número de moles de hidrógeno era igual a la presión por el volumen R por T. Presión 0,85 atmósferas. Volumen 0,1418 litros. Dividido 0,082. Y la temperatura 293. Este con este, este con este, este con este, y me va a quedar el número de moles de hidrógeno. ¿Estoy molestando? Sí, pero molesta con sus temas. Decía, me molesta ese escudo. ¿Cuánto le dio? Creo que hablarlo. ¿Cuánto le dio, Dani? Ah, pero 0,050. ¿Sí? 0,050. 0,050. 0. 0,0050. En medio 5 por 10 menos 3. Es lo mismo. Claro, mismo. Moles. Bien. Entonces vamos a este. Porque tenemos que sacar el porcentaje de zinc. Entonces yo tengo un mol de hidrógeno proviene de un mol de zinc. El peso atómico del zinc es 65,37 gramos del zinc. Y esto tengo un mol de hidrógeno. Acá tengo 0,005 mol. Y ahí me da la masa de zinc. Mamá, no sé, no va a entender ni la apellido. Somos profe. Si hasta nosotros tres quedamos regulando. Quedan regulando ahí. No, yo sé que. ¿Cuánto le dio? Yo estoy viendo la forma. Como que 0,32. 0,32 gramos. Sí. ¿Cuánto teníamos? 0,0. Quiere decir que si tengo 0,994 gramos de, corresponde al 100%. 0,32 gramos X. Y ahí me tendría que dar el porcentaje de zinc. A ver. Si me dan.
33. A ver, lo voy a sacar con todos los decimales. Espere que vamos a sacar con todos los decimales. 35%, y ahí da 30. Espera, lo voy a sacar con todos los decimales a ver si... ¿No da 35? 35. Espere, 48, 40, dividido 0,082 por 2,93. Bien, esto lo multiplico por 65,4 dividido. Ah, no. Yo lo divido 0,94. Sí, me da 33%. Sí, porque acá me da 32,8. Con los decimales me queda 32,8. Gramos de zinc. Si esto yo lo redondeo, me queda 0,33 gramos. Y ahí me va a dar más o menos. Es por la cantidad de decimales. Si lo redondeo, me queda 0,33. 0,33. Ya. Si no, lo tenemos acá con los números moles. Y es relado. Con la fracción molar. Se lo explico, con fracción molar da 35%. Con fracción molar es el largo, por eso lo quise achicar así más o menos. Bueno, si tengo tiempo, si no la próxima clase la explico con fracción molar. Me da 33,20%. Sí, aproximadamente, ya después lo aplico con fracción molar y da 35. Si tengo tiempo en la tarde lo